Buen día, amados. Les invito a abrir la palabra de Dios en Efesios capítulo 5. Una mañana verdaderamente hermosa, gloriosa, donde la iglesia al unísono, en una voz, puede expresar esta gran verdad, el poder de la cruz. Allí Dios al Hijo inmoló. Qué gran precio del pago. Y verdaderamente nos gozamos, y cuando lo cantamos disfrutamos en adoración este vínculo, esta relación con Dios. Y es algo maravilloso, es el sentido de la adoración, expresarle a Dios lo que verdaderamente significa para nosotros, la grandeza de su persona, la gloria de su ser, el poder de su obra. Todo está contenido en la adoración de la iglesia, y la adoración es un propósito de Dios para la iglesia. Pero vamos a seguir con la serie que estamos desarrollando, y quisiera basarme en esta mañana en dos versículos de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 5, versículos 1 y 2, dice así la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Recuerdan ustedes que en el último mensaje Ezequiel estuvo hablando justamente de ser embajadores en nombre de Dios, y que esta tarea de ser embajadores en nombre de Dios es la manera en la que Dios ha planificado que nos acerquemos con su palabra y que lleguemos al problema que es el pecado del corazón del otro? Y el Señor nos ha encargado la responsabilidad de ser embajadores en nombre de Dios. Todos los que somos justamente participantes de su reino, todos los que estamos en Cristo, todos los que hemos sido salvados por su gracia, tenemos de parte de Dios el encargo de ser embajadores, representantes de Dios en la tierra. Esta es nuestra función. Pero el mensaje había terminado justamente hablando de las 4 tareas que deben sostener el ministerio de un embajador. Y estas 4 tareas que sostienen el ministerio de un embajador es amar a la persona, conocer a la persona, hablarle la verdad a la persona y llevar a la persona a que trabaje en un cambio en su vida. O sea, los 4 pilares en los que se fundamenta el ministerio de nuestra embajada en la tierra es amar, conocer, hablar e inducir para que la persona haga, hacer algo con lo que le decimos. ¿Qué significa amar? No es otra cosa más que estar comprometidos sacrificialmente con el cambio del otro. Eso es amar. Es un compromiso sacrificial con el cambio del otro. Eso es amar. Conocer es tener en claro el mundo interno del otro, en donde el Señor me manda a trabajar. En tercer lugar, hablar es ser certeros en lo que voy a comunicar. Si hay un compromiso espiritual de amor que me lleva a una entrega sacrificial
con el objetivo de ver restaurado al otro que está molido, destruido por la obra satánica y por el pecado en su vida, allí me lleva Dios a trabajar, amando. Para eso debo conocer el mundo interno, la realidad del problema del otro, lo que hay en su corazón, si es ira, si es mentira, si es rencor, si es maldad, si es envidia, si es celo, ¿qué hay en el corazón del otro? Conocer. Si no hay un conocimiento del otro, tampoco hay un compromiso que sustente mi labor. En tercer lugar, el hablar está mostrando que yo dependo del Señor y que la manera en que voy a acercar al otro la restauración es solo sujetándome a la verdad de Dios. Hablar es llegar al oído del otro con la palabra de Dios. Hacer es lo que justifica mi compromiso del amor. Yo no puedo dejar este círculo abierto. Si soy un embajador en nombre de Dios y Dios me lleva a trabajar en una vida, debo terminar mi trabajo llevando a la persona a que tome justamente un compromiso con lo que el Señor le está mostrando en su palabra. Todo esto lo vamos a seguir viendo, pero los capítulos 7 y 8 del libro que estamos analizando, en el cual nos fundamentamos para estos sermones, el ser instrumentos en manos del Redentor, vamos a detenernos en esta mañana en el primer concepto, amar. Y repito, el resumen es el compromiso sacrificial con el cambio del otro. Para introducirnos justamente en el amor, vamos a desarrollar 4 aspectos fundamentales. En primer lugar, para hablar del amor, voy a mostrar el origen del amor. El origen del amor. En segundo lugar, voy a hablar del propósito de ese amor. En tercer lugar, voy a hablar de la necesidad práctica de ese amor. Y en cuarto lugar, voy a hablar justamente de cómo practicar ese amor. Entonces, voy a repetir el mensaje de hoy, que está centrado en este primer pilar, que es el amor. Va a estar basado en el origen del amor, luego en la necesidad, en el propósito del amor, en la necesidad de la práctica de ese amor y en cuarto lugar, en la práctica del amor. El origen del amor. Amado hermano, ¿por qué como embajadores en nombre de Dios es necesario que en nosotros se vea el amor? Porque este es el propósito eterno que Dios tuvo al salvarnos. Y para entender nuestro ministerio tenemos que comprender nuestras raíces. Nadie podrá glorificar a Dios ministrando el nombre de Dios en una vida destruida por el pecado si no tienen claro cuáles son sus raíces. La palabra de Dios claramente nos muestra que nuestras raíces provienen de la voluntad soberana de Dios en querer darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. La palabra de Dios claramente nos muestra que el origen, la raíz del amor es Dios. Primera Juan capítulo 4 versículo 8 dice: Dios es amor. Dios lo es. Dios es amor. La palabra de Dios nos está mostrando que Dios tiene amor esencial en sí mismo y que Dios eternamente funcionó desde la eternidad amando al Hijo, y que el Hijo de Dios, que es Dios mismo, funcionó durante toda la eternidad amando al Padre,
Y que el Espíritu Santo, que es tan Dios como el Padre y tan Dios como el Hijo, ha funcionado durante toda la eternidad y durante todo el desarrollo de la historia y del tiempo, amando al Padre y al Hijo y sujetándose a ellos. Ese es nuestro origen. Nosotros provenimos del amor de Dios. En primer lugar, el amor del Padre para con el Hijo, la palabra lo presenta como su intencionalidad libre, voluntaria, de querer exaltar a su Hijo por amor. San Juan capítulo 3 versículos 35 nos dice que el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en sus manos. Este es un amor del Padre para con el Hijo que lo lleva a desprenderse de todo y a querer darle gloria al Hijo, y le entrega todo en las manos del Hijo. Eso es amor, es entrega, es sacrificial, es dar, es renuncia. Y el Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas al Hijo. En segundo lugar, la palabra nos enseña claramente que el Hijo es amor porque es Dios, pero manifestó ese amor eternamente estando sujeto a la voluntad del Padre. Por eso es un Hijo fiel. Hebreos capítulo 10 versículo 7 dice: el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. No te han agradado a ti los sacrificios, la grosura de los carneros, todo lo que se hacía en la práctica de la ley. Pero Él dice: me preparaste cuerpo. Y Él dice: he aquí que yo vengo para hacer tu voluntad. Esta es una voz que ocurre en la eternidad. Es una expresión del Hijo hacia el Padre, entendiendo cuál es la tarea que el Padre en la eternidad le ha encomendado al Hijo. La tarea que el Padre le encomendó al Hijo es redimir a su propia novia, es pagar la dote por su esposa, es tener que renunciar y sacrificar su lugar, la adoración celestial, para venir a comprar en la cruz del Calvario a su novia. Entonces hay un amor del Padre para con el Hijo. Es el hecho de que Él le ha dicho: yo te voy a glorificar, yo voy a crear hombres y mujeres, ellos van a pasar por el pecado, yo voy a permitir que ellos caigan, pero se va a exaltar la gloria tuya. Yo te voy a dar a los que he escogido en la eternidad como un trofeo de amor, para que te adoren, para que te glorifiquen, para que estén toda la eternidad rindiendo gloria y culto. Ese es el sentimiento del Padre. Si no, la iglesia no hubiese llegado a existir ni a ser. Son nuestras raíces. Esos son nuestros orígenes, hermano. Somos salvos por pura gracia. El Padre ha amado al Hijo y le ha querido dar tu vida como un trofeo de amor al Hijo. Por eso en el Evangelio dice: nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Por eso en el Evangelio dice claramente: Padre, de los que tú me has dado, yo no perdí ninguno, tuyos eran y me los diste. Amor eterno de Dios. El Hijo los recibe, el Hijo los compra sacrificialmente en la cruz, en un acto de sumisión a ese encargo del Padre. Y ese es el amor del Hijo para con el Padre. Y el Espíritu de Dios, sujeto a la voluntad del Padre y del Hijo, es el que está allí sosteniendo la obra de la redención en toda la historia del tiempo. Por eso vemos al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento siendo enviado y sosteniendo el liderazgo espiritual de todos los que proclamaron el nombre de Dios. Nadie, ninguno de ellos lo hizo fuera de la obra del Espíritu. Y por eso vemos al Espíritu de Dios en el bautismo de Cristo descender sobre Él en forma corporal como de paloma y sostener a Cristo en todo su ministerio terrenal. Esa es la manifestación clara que toda la Biblia muestra de la sumisión del Espíritu a la voluntad del Padre
y a la obediencia del Hijo. Antiguo Testamento completo de la obra del Espíritu, Nuevo Testamento en el ministerio de Cristo, el Espíritu sosteniendo a Cristo en sus pruebas, ascensión de Cristo, Pentecostés, llegada del Espíritu hasta el día de hoy. El Espíritu está sujeto a la obra de la redención. Esas son nuestras raíces. Esa es la teología bíblica de sustento. Nosotros surgimos del amor. En el amor entretenido entre el Padre y el Hijo, mis amados hermanos, allí haya sentido nuestra existencia. Escúchenlo bien. No solo nuestra salvación, nuestra existencia y nuestra redención. El Padre ha querido darle hombres y mujeres salvados por gracia al Hijo para que le glorifiquen a ese pueblo propio de Dios al que Él ha querido levantar para el Hijo, es llamado iglesia. Ese conjunto de hombres y mujeres son creados para el Hijo, para la gloria del Hijo, para que se le rinda culto al Hijo, para que se le adore al Hijo. Y entonces en ese amor, dice Efesios 1:5, Él nos predestinó. Tremendo. Por eso dice, en amor, habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué dice en amor? En primer lugar dice en amor porque esa partícula del texto original significa situarnos dentro de la esfera del amor de Dios. Dicho de otra forma, nosotros llegamos a existir como humanos porque Dios ama al Hijo y le quiere dar una iglesia. Y nosotros llegamos a ser salvos en la vida al existir porque Dios en la eternidad nos ha prometido a cada uno de nosotros, los que creemos, como un trofeo de amor para el Hijo. No existiríamos sin el amor del Padre para con el Hijo y no seríamos salvos, obviamente, sin ese amor. Esas son nuestras raíces. Ese es el fundamento tuyo. Ese es el cimiento de tu existencia y es el cimiento de tu vida hoy. Entonces la palabra dice que Él en amor nos predestinó, pero nos predestinó, y ahí dice la Escritura, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces aquí se revela el propósito. Cuando hay un para en la Biblia, el cristiano se debe parar. Frente a un para del texto te debes parar, porque ahí está el propósito. Y el para de la Biblia es para adoptarnos como sus hijos. Surgimos del amor y el propósito es que Cristo sea edificado en nosotros, que Cristo sea copiado en su carácter en nosotros al estar en la tierra, porque Él, al adoptarnos como sus hijos, nos ha transmitido, nos ha compartido su carácter. Es la única adopción que permite que sin ser hijos naturales podamos portar el carácter de hijo natural. ¿Se da cuenta? Esa es nuestra raíz. Cuando dos padres biológicos adoptan un niño, obviamente no surgió del vínculo. Lo máximo que puede hacer el padre y la mamá, no biológicos de ese hijo, es cederles, contenerlo, amarlo, criarlo, cederles herencia y todo lo material, pero no le pueden comunicar la biología de ellos. Pero en la salvación el Padre trasladó el carácter del Hijo a cada creyente. Por eso en el mundo tú eres un embajador de Dios. Esto es algo tremendo. Gloria a Dios
por su plan redentor. Gloria a Dios por su gracia en incorporarnos en ese plan redentor. Entonces la palabra nos muestra que Él nos ha adoptado sus hijos según el puro afecto de su voluntad. El propósito es entonces que el amor de Cristo esté en nosotros, que la renuncia de Cristo esté en nosotros, que la obediencia de Cristo esté en nosotros, que el sacrificio de Cristo esté en nosotros. Justamente el propósito del Padre es adoptarnos sus hijos. Y el propósito de Él es que Cristo sea edificado en nosotros. Ahora quizás podamos entender Efesios 5, 1 y 2. Y si tú me permites, vuelvo a leerlo para que entiendas ahora el texto. Sed imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como Cristo nos amó. Ese es el propósito. Surgimos del amor de Dios y el Padre se ha trazado en su divino plan formarnos a la imagen de su Hijo, y en esta vida terrenal Él imprime el amor de Cristo, la paciencia de Cristo, la fidelidad de Cristo. Él imprime en nosotros la obediencia de Cristo para que seamos justamente embajadores de Él en medio de hombres destruidos y mujeres destruidas por el pecado y por la obra de Satanás. Entonces es el propósito de su amor. Pero en tercer lugar, la palabra nos habla de que hay una necesidad del amor práctico. Y evidentemente venimos viendo que la raíz de nuestra existencia y de nuestra salvación, de ser iglesia, es el amor del Padre al Hijo y el amor del Hijo al Padre. Vemos en segundo lugar que el propósito de ese amor es justamente que Cristo sea formado en nosotros y que nosotros seamos justamente adoptados como sus hijos. Somos portadores de la naturaleza de Cristo. Por eso nos lleva al tercer punto del mensaje, la necesidad de ese amor. Para ser embajadores de Dios debemos andar en amor. Por eso lo dice Pablo. No servimos fuera del amor para estar en el propósito por el cual en la eternidad el Padre nos pensó como criaturas y como cristianos. No servimos sin el amor. Y te lo voy a leer. De aquí se desprende la necesidad del amor. 1 Corintios 13:1. Pablo, cuando está dirimiendo un problema de desórdenes en los corintios, y está tratando de mostrar que el secreto justamente es la unidad allí en la iglesia y no competir, a ver quién es más espiritual que el otro, porque uno habla en lenguas, y porque otro impone manos, y porque otro resucita un muerto, o porque otro habla en alguna lengua angelical. Pablo está diciendo, este no es el propósito del Evangelio. El propósito del Evangelio es la unidad. No es que se compitan ustedes con cosas sobrenaturales. Y cuando llega al capítulo 13 y el versículo 1, da el secreto. Y el secreto es que justamente esa unidad se vive en la práctica del amor. Y entonces allí expresa estas palabras. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, es todo lo que venían haciendo ellos para competirse, y no tengo amor, yo vengo a ser como un metal que resuena y como un címbalo que retiñe. ¿Sí? Tiene muy lindo sonido, pero no deja de ser un metal. ¿Entienden? Y Pablo le está diciendo, miren, yo voy a decirles algo, el secreto del Evangelio no es la evidencia que ustedes muestran de querer hacerse espirituales. El secreto del Evangelio
es que ustedes por el amor estén unidos. Y este es el amor que nosotros debemos vivir. ¿Por qué? Porque el Padre, en su plan, quiso hacernos existir y nos salvó asociándonos con su Hijo, y este fue un acto de amor. Y cuando nos asoció con su Hijo se encarnó y nos vino a comprar en la cruz, y este fue otro acto de amor. Y el propósito de Él al hacer esto es que nosotros mostremos a Cristo en nuestra vida terrenal, no mostremos la gloria de nuestro orgullo, porque eso es pecado. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, miren qué bravo, ¿no? Si usted ve a una persona hablar y escucharla que habla en lenguas raras, lo primero que podría decir, qué espiritual que es. Y el Señor dice otra cosa. El Señor no iría a ver lo que dice ni a escuchar lo que dice, iría al corazón a ver si hay amor. Yo vengo a ser como metal que resuena, vengo a ser como címbalo que retiñe. Y si yo tuviese profecía, los profetas, Dios me dijo, recibí una voz del cielo, el Señor me manda a decirte tal cosa. Los profetas, falsos, no existen hoy. Pretenden ocupar el lugar de la Escritura, falsos. Así como es la medida de su falsedad, será la medida de su juicio. Si yo tuviese profecía y pretendiese y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que yo pudiese trasladar un monte de un lado al otro, es algo espeluznante, ¿no? Supóngase que usted ve a una persona que ora y un monte hace así, ¡pum! ¿Qué diríamos? Sin embargo, para el Señor es esto: si no tenés amor, aunque el monte se corra, no son nada. La percepción de Dios no es la visión del hombre, ¿me entendés? La percepción de Dios está en su propósito, porque nosotros existimos y somos salvos no para nuestra gloria. Nadie puede restaurar a otro cuando busca gloria a través de la restauración. Nadie dará gloria a Dios edificando el cuerpo de Cristo y restaurando una relación cuando pretende en un conflicto sacar alguna ventaja para sí mismo. Nadie. Está fuera de propósito, no es el programa de Dios, no es lo que le glorifica. Nosotros somos embajadores que clamamos en lugar de Dios, en nombre de Cristo, que la gente se reconcilie con Él. Entonces Pablo está diciéndole, miren, ustedes están juzgando lo que ven y están calificando al que tiene profecía, ciencia, y yo les voy a decir lo que Dios ve. Yo les voy a decir que Dios está viendo que en ninguno de esos que dividieron la iglesia por competir con grandezas hay amor. Y el resultado final de mi calificación es que no me sirven para nada. Por eso Pablo lo dice, porque el Espíritu lo está llenando de verdad. ¿Qué dice Pablo? La visión humana es que soy muy grande si en mí pasase esto. La visión divina y la calificación divina es: no sos nada, te falta amor.
¿Y por qué te falta amor? Porque estás usando la profecía, porque estás usando la revelación o el misterio, porque estás usando la lengua, porque estás usando lo poderoso de Dios para tu gloria. ¿Querés que te diga algo? No sos nada si haces esto. ¿Y querés que te diga algo? No me servís para nada si ese es tu foco. ¿Sabe, hermano amado, iglesia de Saldán? ¿Sabe dónde está el foco de esta iglesia? En Cristo. En Cristo. No está en vos. En el que menos está el foco de esta iglesia es en este que está acá. En el que menos. Está de paso. Mañana te suena el teléfono y te dicen: che, lo velamos al Ariel en tal sala. Punto. Hasta luego. Se acabó. Esto sigue en manos de otro. ¿Quién soy yo? Carne y hueso, pecador como vos. ¿Sabe una cosa, iglesia de Saldán? El foco de una iglesia que perdura y da gloria a Dios está en Cristo. Y el que restaura, lo único que procura es que un pecador destruido, que está luchando en su corazón con el pecado y la maldad, ame, se rinda, adore a Dios, entienda la obra de Cristo y se reconcilie con Dios. Entonces el amor, Pablo dice claramente: no le servís a Dios si no sos nada para Dios, si no está el amor. Yo puedo dar de comer todos mis bienes para los pobres, o dar a los pobres mis bienes para que coman. Y puedo entregar mi cuerpo para ser un sacrificial siervo de Dios, en donde todo el mundo diría: nadie puede amar al Señor más que este, mirá, se deja matar. ¿Y Dios cómo lo calificaría? Si no tenés amor, no me servís para nada, ni vivo ni muerto. Es que no puede ser de otra forma, mi amado, porque esa es nuestra raíz. Y en la raíz está el propósito de Dios, porque vos no llegás acá a la vida y a la salvación porque hiciste el esfuerzo. Levante la mano el que hizo el esfuerzo para que papá y mamá lo tengan. A ver, dígame alguno quién se puso el nombre solo. Dígame alguno quién eligió el día para ser dado a luz. Te digo otra yo, tampoco elegí el día que vas a morir y hay uno ya marcado. Amados, no somos nada. Una iglesia se sostiene en humildad, y cuando hay orgullo y celo personal se destruye todo. Nadie va a restaurar a otro orgullosamente, altivamente, o queriendo lograr en un conflicto algún tipo de grandeza. Eso es un pecado del corazón. La última parte del texto es espeluznante más que toda la otra. Y dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Un resumen: el amor es sufrido y benigno, el amor no es envidioso. Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Cómo puedes tú saber si Cristo está formado en vos? ¿Cómo puedes tú saber si estás en el propósito de Dios para ser efectivo como un embajador en la tierra? ¿Cómo puedes tú pasar por la Biblia tu conducta para quedarte tranquilo que Dios te califica en la eternidad y en el cielo con una nota que dice: me servís? Solo piensa en esto.
Piensen si usted está dispuesto a sufrir por el hermano. El amor es sufrido, es renuncia. El Padre renunció, le dio al Hijo todo. El Hijo renunció a su lugar, se encarnó y vino a morir. No existe el amor sin renuncia, no existe el amor sin sudar, no existe el amor sin sacrificio. No le sirves a Dios sin ese concepto claro. Es benigno. ¿Qué quiere decir esto? El foco del amor es la construcción del cuerpo de Cristo y no el enaltecimiento personal para que sea centrado o sentado en el trono mi nombre y apellido. Eso no es amar, eso es egoísmo. Entonces, ¿qué es el amor? Es renuncia. ¿Qué provoca el amor? Edificación. ¿Qué no tiene? ¿O quién no tiene amor? ¿Quién no tiene amor? No tiene amor el envidioso. El envidioso es el que no sabe disfrutar de la prosperidad ajena, ya sea material o espiritual. Si el corazón de un restaurador está lleno de envidia, no va a servir para Dios, porque Pablo lo dice, de nada me sirve. El jactancioso, el que dice, voy a restaurar para que los demás vean que soy un buen consejero. Chao, sonaste, no servís. El amor no se envanece. Como yo restauré y como en mi consejería tantas familias cambiaron, soy el mejor. Listo, sonaste. Tenés sentenciada la reprobación. No se envanece. ¿Por qué? Porque el Padre estuvo humillado con el Hijo y el Hijo con el Padre. Y en el amor perfecto de ellos surgimos nosotros por gracia. ¿Quién me creo ser? ¿Quién te cree ser? El amor no hace nada indebido. ¿Saben lo que busca el amor? Lo correcto. Lo correcto. Sin maldad. Lo correcto. El amor no es injusto. O sea que el que es injusto no ama. Voy a desviar la mirada, me voy a asociar porque me cae bien esta persona, la otra. El injusto no ama. Y el amor no miente. Dice la verdad. ¿Entienden? Restaura el que dice la verdad. No miente, no se esconde. No dice blanco y después hace negro. Dice la verdad. ¿Qué hace? Dice lo que es, dice lo que no es y dice qué hace. La última parte del texto dice que el que ama practica el sufrimiento, sufre por el otro. No es que va, lo visita, después se olvida, sufre por el otro, llora por el otro, porque lo ama, sufre, cree. No se pone en el trono de juez. Cree. Espera. Está sujeto a la restauración y al control de Dios de toda circunstancia. Porque ama. Espera. Y porque ama, soporta. No deja la restauración por la presión. Soporta. Entonces, ¿qué hace? Sufre, cree, espera y soporta. ¿Qué no hace el que ama? No envidia, no se jacta, no se envanece, no es incorrecto, no es injusto y no es mentiroso. ¿Qué es el que ama? Es sufrido, o sea, renuncia a sí mismo y es benigno, edifica al otro. Eso dice Pablo. Entonces, todo eso no se estaba viendo entre ellos. Y él les dice la calificación del Señor, y ahí
miro a algunos docentes que me van a entender, es uno. Amarse. Somos llamados a vivir esta clase de amor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. ¿Qué dice? Dice claramente: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ahí el Señor dice claramente: el propósito del Padre al salvarte es que Cristo sea edificado en vos, y cuando Cristo es edificado en vos, podés vivir el amor de Cristo. Esto es sentir lo que Cristo sintió. Él sintió el deseo de la renuncia. Él no buscó ser como Dios, no buscó quedarse en la eternidad para ser glorificado, adorado por los ángeles y demás. Él renunció a su comodidad porque Él amó al Padre, se sujetó a Él, Él obedeció el encargo del Padre y Él practicó en la tierra con sacrificio, con dolor, con renuncia, el cargar sobre sus espaldas el pecado de la iglesia, pecado que Él no cometió. Es por eso que ahora podremos entender, si usted me ha seguido, lo que dice San Lucas capítulo 14, versículos 26 y 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay una necesidad en practicar ese amor, es llevar a Cristo al que está siendo restaurado. El objetivo final es que vuelva a la comunión con Dios, o que entre en la comunión con Dios si nunca lo fue. Y para esto es necesario portar nuestras raíces de existencia y de salvación, que no es otra cosa más que el amor. Por último, la práctica del amor. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, estableciendo con nosotros una relación redentora con el hombre que todavía no existía. Sin embargo, en su corazón, Él estableció una relación redentora. Esta relación redentora se basa en que Él nos preconoció. Por eso Romanos 8:29 dice que Él, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Hay todo un plan de salvación aquí, que arranca en la eternidad con una actividad de Dios, que es establecer con un ser que todavía no había sido creado ni había nacido, una relación redentora. Esa relación redentora arranca en el preconocimiento, y esto es importante para entender el acto del preconocer de Dios. El preconocimiento de Dios es el establecimiento original de una relación redentora. ¿Qué significa que Él nos haya conocido antes de que el mundo fuese? Que nuestro origen como personas y nuestro origen como salvos tienen fundamento en la voluntad libre y soberana de Dios. Él nos pensó sus hijos. Eso quiere decir preconocernos. No es que Él se puso a ver de brazos cruzados la historia del tiempo y entonces allí en cierto lugar en Córdoba iban a ser un tal Ariel que iba a creer en Él después. Entonces, como este va a creer después, yo lo voy a hacer mi hijo. Eso no es preconocer.
¿Dios dejaría de ser Dios? El preconocimiento es el establecimiento de una relación redentora basada en el amor. Un amor directivo y un amor salvador. Es el que habla Tesalonicenses cuando Pablo dice: veo en ustedes fe, por eso entiendo que han sido amados por Dios para salvación. Si usted quiere restaurar, mi amado hermano, y usted es un embajador en nombre de Dios, usted no puede ir en su nombre. Su nombre está lleno de pecado, su nombre está lleno de orgullo, su nombre está desenfocado en el foco que es glorificar a Dios, su nombre está lleno de contaminación, de intencionalidades y de deseos materiales y humanos que nada sirven al plan redentor. Usted debe portar la camiseta de Cristo, usted tiene que llevar a Cristo para que otro sea restaurado, y esto es justamente establecer una relación redentora. Yo voy a reconciliar a alguien, voy a glorificar a Dios en la restauración de una vida, de una relación, de una familia, de un matrimonio. Y todo lo que pase, todo lo que ocurra de bueno allí, es solo por el poder de Dios, no porque haya hablado yo. Es solo para la gloria de Dios, no para que se hable de mí. Es solo para que Él sea glorificado, porque si hay algo que en Efesios claramente muestra, es que tanto el Padre es glorificado en la salvación de los pecadores, el Hijo es glorificado en la salvación de los pecadores, y el Espíritu Santo es glorificado en la salvación de los pecadores, y nunca los pecadores son glorificados en su salvación. Establezco una relación redentora. Él nos preconoció y nos predestinó, y luego que nos predestinó, Él nos llamó y nos justificó. Allí en el medio ya está el mundo creado, ya está la gente pecadora en el mundo, ya cayó Adán, ya ocurrió todo, porque aquí habla de un llamado que le ocurre al hombre cuando está vivo. El Espíritu llama, Él santifica. Y Él justifica, el Padre justifica en un acto legal al que es regenerado y le asocia a ese pecador la justicia concedida por Cristo en la cruz. Entonces, la relación redentora es llevar a Cristo, no es llevar mi nombre. Entonces, ¿cómo se hace esto? Hay 3 consejos. Primero, entre en el mundo de la persona. Segundo, encarne el amor de Cristo en usted. Y tercero, identifíquese con el sufrimiento del otro. ¿Qué es entrar en el mundo de la persona? Dijimos que este amor es un compromiso sacrificial con el otro, con el que voy a restaurar. Si yo voy enfocado en la gloria de Dios, no voy a ir tratando de que sea rápido, de que rápido pueda liberarme y cumplir con alguna tarea de visitador de iglesia. Entonces yo voy un rato y bueno, ya fui, y luego me desconecto. No, usted queda prendido con la restauración del otro. Esto es amar. Me hace acordar cuando uno empieza un proyecto, ¿no? Todos aquí hemos emprendido proyectos en la vida, qué sé yo. Alguno se puso a edificar la casa. Yo no creo que a ninguno le haya gustado dejar el caño del inodoro y no poner el migitorio, ¿no? Decir, bueno, ya está lista mi casa. Levantar la pared y no poner el techo y acostarte en una noche de lluvia y decir, qué lindo, ya está mi casa. Empezar una carrera, por ejemplo, otro. Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, te faltan 2 materias. Ya me recibí. No, te faltan 2. Tenés que terminar. Si vos tenés un compromiso, tenés que terminar. Y si vos entendés lo que es ser un ministro, embajador en nombre de Dios, no podés dejar librado al sol y al viento la tarea que el Señor te encomendó. Entra en el mundo de la persona. ¿Cómo se entra en el mundo de la persona? No podés ir a decirle, vos, esto, lo otro. Está bien, puede ser que la persona esté muy equivocada, esté en un pecado muy grave. ¿Qué es lo primero que tenés que hacer?
¿Cómo entras en el mundo del otro si no habla? Escuchá las palabras emocionales. La persona te puede estar abriendo el corazón y puede estar diciendo: estoy enojado, ahí está el pecado. Tengo miedo, ahí hay otro pecado. No puedo dejar de llorar, esa angustia desmedida. Cuando la persona habla, exterioriza la realidad de su corazón, y eso es lo que te da el panorama de dónde trabajar para que tú seas fiel como un ministro y lleves a Cristo a esa persona. Seguro la Biblia habla del enojo, seguro la Biblia habla del miedo, seguro la Biblia habla de la desconfianza, seguro la Biblia habla de la mentira, seguro la Biblia habla de la envidia, seguro la Biblia habla de los celos. Debes escuchar, entrar en el mundo del otro. En segundo lugar, escuchar la interpretación que el otro tiene de sí mismo. Por ejemplo, yo estoy recibiendo lo que merezco porque mi padre o mi madre fueron malos. Un clásico dicho. Me está pasando tal cosa porque Dios a mí ya no me escucha. ¿Tú has leído algo que pueda llevar a una persona a restaurar su mal concepto de sí mismo en la Biblia? Yo he leído muchos textos de eso. Y creo que tú también. Y para eso estamos estudiando en la Iglesia Bíblica cómo ayudar a otros. Por eso es tan importante que vengan a las reuniones de los lunes y de los viernes. Y que no falten los domingos. En tercer lugar, escuche lo que la persona dice de Dios. La persona está diciendo de Dios es lo que expresa cuál es su relación con Dios. Por ejemplo, Dios a mí ya no me escucha más. En segundo lugar, si yo estoy en este dolor, seguramente Dios no es amor. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno entra en el mundo de la persona? Mira, hermano, el restaurador glorifica a Dios cuando, habiendo tenido en claro el mundo destruido de esa persona, lo único que hace es encarnar el amor de Cristo y acercarse a Él. Encarne el amor de Cristo. No es otra cosa que ser ejemplo práctico de la renuncia de Cristo. No es otra cosa que ser ejemplo práctico del amor de Cristo. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ufa, qué harto estoy de escuchar el problema de este. Qué persona cargosa. Debe ser una tortura vivir adentro tuyo. Esto le podés decir. Vestite como un escogido de Dios. Esa es la manera de encarnar a Cristo, el amor de Cristo. Santos y amados. ¿Qué tuvo Cristo? Ahí lo describe. Entrañable misericordia, tuvo benignidad, fue humilde, fue mansedumbre o fue manso, tuvo paciencia, soportó la generación incrédula y perversa, lo dice la Biblia. Perdonó el pecado que no había cometido, lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Dice: vestite de Cristo, encarná el amor de Cristo cuando vayas a una persona en nombre de Dios. Y si no, quédate en tu casa. No sirve. ¿Entiendes? Más vale no ir. Cuando de la manera en que vamos no muestra a Cristo. Encarnar a Cristo lleva a la persona que está trabajando a protegerse. En segundo lugar, ofrece un ejemplo vivo del amor de Cristo. En tercer lugar, exalta el poder del Señor para restaurar a otros, si es Él el que hace la obra. Y en cuarto lugar, mantiene a Cristo en el centro. Él es nuestro centro, no nosotros. Cristo es la solución divina para el pecado del corazón. Debemos estar identificados con el sufrimiento de la persona.
Debemos llevar a la persona a que entienda que no es que Dios no la ama, que no es que Dios la esté exterminando, es que Dios soberanamente permite el dolor en el ser humano para glorificar y exaltar su santo nombre. Cuando nosotros llevamos a Cristo, le mostramos a la persona sufriente que Cristo padeció más que nosotros y lo hizo por nosotros. El identificarse con el sufrimiento le muestra a la persona que Dios es la fuente de la compasión. El identificarte con el sufrimiento de la persona lleva a la persona a que glorifique a Dios, porque Él consolará su dolor. En tercer lugar, si tú muestras a Cristo y llevas a la persona a que glorifique a Dios, le harás ver que el sufrimiento que Él pasa es asociarse con el padecimiento de Cristo. Y sabe una cosa, mi amado hermano, el resultado definitivo de un embajador fiel es que proviene del amor de Dios. Es que va a la otra persona lleno de Cristo y no lleno de orgullo. Y es que el objetivo final de un embajador fiel es que el nombre del Rey sea exaltado y no su propio nombre.